Noches, les saluda el ingeniero Doris Abad, directivo del capítulo de electrónica de la sede de Lima. Bienvenidos a todos y bienvenido ingeniero Roque Benavides Ganosa, decano departamental del Consejo de la sede de Lima. Está como ponente principal. Él es presidente del directorio de la Compañía de Minas Buenaventura desde el 2011, y también trabaja desde el 1977 y actual decano, ¿no? Es ingeniero civil por la PUT y máster en administración de negocios por Henley, Universidad de Reading, Reino Unido. También completó el programa de desarrollo gerencial en Harvard Business School, Estados Unidos, y el programa avanzado de gerencia de Templeton College, Universidad de Oxford, Reino Unido. Y también es actual docente de gestión de empresas de minas de la PUT y también del curso estratégico de gerencias de la maestría de gestión minera de la UNI. Le damos la bienvenida y también le damos la bienvenida a nuestro tesorero, el ingeniero director secretario, el ingeniero Jorge Cueva, que viene en representación de nuestro presidente, el ingeniero Carlos Quispe, por el Instituto de Estudios Profesionales de Ingenieros. Y también le damos la bienvenida al representante de la Embajada Alemania, David Smith, y también le damos la bienvenida al ingeniero Fernando Sillones. Le doy pase al ingeniero Jorge Cueva, ya que en apoyo, en esta vez en representación del ingeniero Carlos Quispe, va a aperturar lo que es el evento. Muy buenas noches, ingeniero Roque Benavides, decano del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, representante de la Embajada de Alemania, ingeniero Fernando Sillonis, que hoy día nos acompaña, y también acá de la ingeniera Doris Abad, que justamente es la que ha programado toda esta conferencia muy importante, y también al IEPI. En representación de IEPI, la verdad que nos sentimos muy, muy satisfechos por la concurrencia y la expectativa que se tiene sobre este tema que es crucial para el Perú. Justamente viene a ser la conferencia La necesidad de los trenes en el Perú. Creo que hoy día vamos a tener una idea clara, digamos, qué es lo que necesita el Perú para el futuro, pero creo que es para ahora, ¿no? Y la verdad, nos sentimos muy contentos de estar hoy día justamente viendo este tema que es muy importante, y solamente dar por inaugurado este evento. Gracias. Bueno, empezamos con la ponencia de nuestro decano, el ingeniero Roque Benavides. Lo recibimos con fuertes palmas. Muy buenas noches con todos. Realmente me quedo muy impresionado, muy gratamente impresionado del interés que han mostrado todos ustedes en casi llenar esta sala. No crean que es fácil llenar esta sala, y es producto de, creo, un aspecto que no discutimos mucho en el Perú, y es el tema de los ferrocarriles, de los trenes de corta distancia, de los trenes que pueden contribuir a la reducción de costos de transporte en nuestro país. Ustedes dirán que uno no es un experto en trenes. Obviamente, yo no soy un experto en trenes, no sé cuántos
expertos en trenes hayan en el Perú. No hay una sola facultad de ingeniería ferroviaria en el Perú, ni una. No hay cursos de ferrocarriles en el Perú. Yo siempre recuerdo conversando con mi querido amigo Juan de Dios Olachea, que dictaron el curso de ferrocarriles cuando se privatizó el Ferrocarril Central Andino, y se dictaba el curso en la Pontificia Universidad Católica del Perú, o como les gusta decir ahora, PUC. No sé por qué todo tiene que ser en siglas y que casi uno no las entiende, pero en fin, no cuesta mucho trabajo decir Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ese curso se dictó durante un tiempo, pero después quedó en nada. Y fíjense, es increíble que un tema tan importante como los ferrocarriles, no, si me lo acercas más, no voy a poder acercarme. Que un curso tan importante como los ferrocarriles no se dicte en el Perú. Quiere decir que no le damos el interés. Mi formación, para los que puedan confundirse, y lo comentaré por qué lo digo, es de ingeniero civil. Así que creo firmemente en que tenemos que generar muchísimo más infraestructura en el Perú. Y comento este tema de que puedo sorprender porque hace muchísimos años, en una elección que hubo acá en el Colegio de Ingenieros, mi queridísimo amigo Antonio Blanco Blasco, la misma persona que se le puso el nombre al auditorio, que fue mi profesor de estructuras en la Universidad Católica, me convocó para que yo fuera vicedecano nacional, con él lanzándose a decano nacional, y le pide a sus colaboradores, después de haber conversado conmigo, le dice, por favor, me lo inscriben a Roque Benavides como candidato a vicedecano nacional, y los ayudantes regresaron y le dijeron, ingeniero Blanco, usted está equivocado, Roque Benavides no está colegiado. Y entonces Antonio les dijo, ¿cómo no va a estar colegiado? Yo sé que está colegiado. Ingeniero, hemos buscado en todo el padrón de ingenieros de minas y no aparece Roque Benavides. Claro, yo era ingeniero civil y por eso es que hago esta pequeña aclaración. Y eso me lleva a un tema que creo que es muy importante y que creo que nos toca el corazón a Fernando Sillones y a mí, que mi padre solía decir, don Alberto Benavides de la Quintana, solía decir que la minería en el Perú era el desarrollo de la infraestructura, porque en el fondo todas las minas pues están en zonas rurales, en zonas altoandinas, en zonas muy alejadas, y justifican la construcción de infraestructura. Carreteras, por supuesto, conectividad eléctrica, por supuesto, pero también ferrocarriles. El Ferrocarril Central del Perú fue gerenciado, fue promovido por Henry Meix, pero fue construido esencialmente por Malinowski, que fue el técnico de ese ferrocarril central. ¿Y por qué se construyó el ferrocarril central? Se construyó, por supuesto, ya hace más de casi 150 años, se construyó porque al final estaba la mina de Cerro de Pasco, y la mina de Cerro de Pasco justificó el ferrocarril central, que fuera desde el Callao hasta Cerro de Pasco. Eso que sucedió hace 150 años, quién sabe, no lo hemos replicado con la frecuencia que deberíamos de replicarlo. Entonces, mi experiencia de ferrocarriles tiene que ver con esa cuestión práctica, que podemos tener muchos más ferrocarriles en el Perú para reducir los costos de transportes y así tener mucho más competitividad. Y en ese sentido, yo quiero decirles que yo soy profesor en la Universidad Nacional de Ingeniería del curso de Estrategia Gerencial, y dentro de ese curso tenemos una sesión sobre competitividad. La gente cree que entiende perfectamente lo que es competitividad, pero competitividad tiene que ver con este dibujo medio extraño que ustedes están viendo ahí, tiene que ver con infraestructura en general, pero tiene que ver con carreteras, tiene que ver con ferrovías, tiene que ver con transporte aéreo, con transporte marítimo, con electricidad y con agua. Esta es una forma
de revisar cómo es la competitividad de nuestro país con respecto a la infraestructura, relacionado con una comparación con la OECD, con la que estamos queriendo ser partes. Y ustedes pueden ver cómo el Perú está tan retrasado con respecto a todos los países de la OCDE y está tan retrasado con respecto a los países de la Alianza del Pacífico. Fíjense ustedes cómo especialmente, me es imposible de acá, especialmente en el tema de ferrocarriles, cómo estamos tan retrasados. Los países de la Alianza del Pacífico tampoco están con buena infraestructura ferroviaria, pero es en lo peor en lo que estamos. Y es por eso que yo felicito a Doris Abad por esta iniciativa de conversar sobre el tema de ferrocarriles. No creo que podamos llegar a una gran conclusión, pero lo que le toca al Colegio de Ingenieros es hacer planteamientos, llamar la atención que en el Perú necesitamos muchos más ferrocarriles. Ayer, el día martes, presentaba el doctor Pedro Pablo Kuczynski su libro en el Virrey, y él hablaba, pues, cuando se lanzó a la presidencia, de los trenes de cercanías. Y los trenes de cercanías debería de llevarnos muy rápidamente de Huacho a Lima y de Lima hasta Ica, y eso tener lo menos. Y tenemos un representante de la embajada alemana que seguramente a él nos comentará. En Alemania, pues, los ferrocarriles son una cosa de todos los días. Cuando hay gente que vive en Frankfurt, y a mí me tocó trabajar hace muchísimos años en un stage en Frankfurt, y había gente que tomaba, pues, su ferrocarril y tomaba una hora, hora y media para llegar a Frankfurt. Frankfurt era una ciudad, no sé si estoy en lo correcto, de 600.000 habitantes, pero todos los días entraban 3 millones de habitantes a Frankfurt a trabajar. Y eso venía todo en temas de ferrocarriles. Así que el tema de la competitividad comparativa con la OCDE y con la Alianza del Pacífico nos deja, pues, muy mal parados. Fíjense ustedes que en la curva o las líneas azules son el Perú, las líneas rojas son la Alianza del Pacífico, y por supuesto las líneas grises son el promedio de la OCDE. Es importante tener conciencia que necesitamos mucho más infraestructura, y el Colegio de Ingenieros no puede ser solamente la administración de este maravilloso edificio, también es discutir los temas técnicos. A mí les tengo que confesar que me frustra un poco este periodo que me ha tocado ser decano del Consejo Departamental de Lima, donde vemos demasiadas cosas administrativas, y yo quisiera ver mucho más temas técnicos que puedan contribuir a que el Perú sea mucho más eficiente. Y si nos comparamos en términos de la inversión en infraestructura, vemos cómo Costa Rica invierte 5.4% de su Producto Bruto Interno en infraestructura, y el Perú está muy abajo en la lista con 4.46. Seguramente hay otros países que o tienen PBI más grande y por lo tanto el porcentaje de inversión en infraestructura es menor, o evidentemente necesitan menos infraestructura porque ya han hecho inversión. El Perú necesita hacer mucho más inversión para así ser mucho más eficientes. El tema de los ferrocarriles, que es lo que nos concentra hoy día, es un tema muy importante. ¿Cuándo comenzó este desarrollo ferroviario? Es evidente que comenzó a mediados del siglo, ¿qué es eso? No, ahí está equivocado, del siglo XIX, y que Henry Meigs y el señor Grace, o Grace and Company, que fue una importante empresa americana, pero nunca llegó a consolidarse realmente en muchos trenes. Como digo, el tema del ferrocarril central es un tema que tiene que llevarnos a reflexión. Desarrolló muchísimo el centro del Perú, por eso es que se desarrolló muchas de las minas en la zona de Cerro de Pasco, por eso se desarrolló La Oroya,
Por eso es que la Cerro de Pasco, que inició sus operaciones a comienzos del siglo XX, pudo desarrollar también muchas de las minas. Hoy día, seguro el centro del Perú es de los más desarrollados, a tal punto que estamos discutiendo si es que no necesitamos una nueva carretera central. Por supuesto que necesitamos una nueva carretera central. No sé si por el mismo trazo que tenemos hoy día, o si lo podemos hacer como planteaba el gobierno regional de Lima, saliendo de La Chutana y yendo a Pachacayo, o si es que deberíamos de potenciar el ferrocarril central, si no deberíamos de tener un túnel trasandino que permita que el ferrocarril no tenga que subir hasta Ticlio a 4.800 metros de altura. Lo que es evidente es que han habido muchos presidentes que apoyaron este esfuerzo. Evidentemente Ramón Castilla, José Balta, José Pardo desempeñaron un papel clave. Y esto también tiene que ver, mis queridos amigos, con la historia del Perú. Muchos hablan por qué perdimos la guerra con Chile. El Perú estaba quebrado en 1879. ¿Por qué estaba quebrado? Porque en la época de Balta se llegaron a construir 8 ferrocarriles al mismo tiempo. 8 ferrocarriles al mismo tiempo. Se gastó en exceso, quién sabe, en infraestructura. Ojalá que hubiésemos tenido mucho más capacidad para hacer eso y además, por supuesto, preocuparnos por la defensa nacional. No cabe la menor duda que hubo una influencia de la situación económica en la que estaba el Perú en ese momento. En su momento se llegó a tener 2.725 millas en 1927, pero su construcción se detuvo después de 1930. Es evidente que el Perú entró en una crisis económica terrible. Por eso es que cayó también el presidente Augusto B. Leguía. No nos olvidemos que la historia también tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura en nuestro país. En la década de 1870 se invirtió demasiado, se excedió y por supuesto perdimos la guerra, y un país que demoró más de 30 años en recuperarse después de la guerra tiene que ver también con esos gastos. Pero hoy día estamos en una situación distinta y yo creo que debemos de plantearnos la posibilidad de hacer obras que vayan más allá del corto plazo que el Perú necesita, como es el caso de los ferrocarriles. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, hoy día existen 1.906 kilómetros de líneas férreas que tienen como principal función la carga pesada. Muy poco es para pasajeros, y eso nos da un potencial que tenemos y queremos desarrollar. El ferrocarril central, Lima, La Oroya y algunos pequeños ramales, el ferrocarril del sur, Mollendo-Cusco, que funciona esencialmente para carga y que también tiene que ver con algunos de los conflictos sociales que tenemos en las Bambas. A mí todavía no se me pasa que no tengamos un ferrocarril que vaya directamente a Bambas y que no tenga que haber transbordo en la zona entre Puno y Chivay. El otro día estábamos viajando por esas zonas y hasta el día de hoy tenemos camiones que salen de Bambas y tiene que haber transbordo para llegar a Mollendo. El ferrocarril Huancayo-Huancavelica, el Tren Macho, sale cuando puede y llega cuando quiere, o sale cuando quiere y llega cuando puede, como ustedes quieran ponerlo. Yo he viajado de niño mucho por el Tren Macho, como anécdota, y creo que es interesante. Cuando mi padre comenzó a trabajar la mina de Julcani en Angaraes, en Huancavelica, no había carretera entre Huancayo y Huancavelica, solamente había el Tren Macho. Él tenía que ir de Lima a Huancayo en carro, subir a la tolva del Tren Macho su carro, bajar en Huancavelica y de ahí por trocha hasta Julcani. Bueno, hoy día existe carretera y lamentablemente el Tren Macho está paralizado. Es un absurdo que haya una línea de tren y que no sea utilizada. ¿Por qué no podemos llegar de Huancayo con una trocha ancha
como la de Lima a Huancayo, y llegar hasta Ayacucho, y por qué no tener un circuito que pueda hacerse hasta el Cusco y hasta Puno, y eso generar mucho más actividad económica y que se pueda utilizar muchísimo más los ferrocarriles. El ferrocarril de Sauda en Perú, Cuajone, Toquepala, Hilo, es un ferrocarril que es privado y es muy importante para el desarrollo de una empresa como Sauden y la producción de cobre que se hace en esa zona del Perú, y que Yabeco, que está entre Cuajone y Toquepala, se va a beneficiar de ese ferrocarril. Es importante tenerlo pues muy presente. Y el ferrocarril Tacna-Arica, que es el único internacional, pero que no funciona realmente. Es realmente una cuestión histórica que entiendo yo que fue parte del acuerdo de 1929, en la firma de la paz o el acuerdo, en fin, después de la guerra con Chile, de la guerra del Pacífico. Pero estos son todos los ferrocarriles que hay. En el fondo, que sean hoy día, que estén activos, tenemos el ferrocarril central, tenemos el ferrocarril del sur, tenemos lo de Sauda en Perú que se utiliza, y dejemos de contar, porque el tren Macho no se utiliza, está paralizado, y el tren Tacna-Arica seguramente lo utilizamos para recordar épocas aciagas de nuestra historia reciente. Por supuesto que hay también un tema de ferrocarriles o de rieles para Lima, y yo creo que ya debería también pensarse en subterráneos en otras ciudades. No les tengo que contar, para quienes conocen Arequipa, los tráficos que hay en la ciudad de Arequipa. La semana pasada estuvimos en el Perumín, realmente un vía crucis, tener que ir de un lado a otro de Arequipa. Ahí necesitamos también ferrocarriles, no cabe la menor duda. Necesitamos liberar esas pistas, y Lima, por supuesto, cuando tenga todas las distintas redes de ferrocarriles, será otra cosa. En la actualidad, Lima y Callao cuenta con la línea 1, 34 kilómetros, y la línea 2, 27 kilómetros. Esta última recién en construcción del metro, y se proyectan 5 líneas. Una ciudad de 11 millones de habitantes necesita 500 kilómetros de conectividad de metro. Esos son estándares pues internacionales. Una red integrada, intermodal, metro, metropolitano, autobuses, taxis y ciclovías. Complementarse con trenes de cercanías y de alta velocidad que salgan de la ciudad. No cabe la menor duda que la salida al norte de Lima es siempre compleja, y si es que estamos construyendo o se está construyendo el puerto de Chancay, también se necesita más conectividad. Cuando hemos visitado el puerto de Chancay, se nos ha hablado de que va a haber cabotaje. Bueno, eso facilitará el hecho de que no vayan todos camiones. Cabotaje es importante. El mar de Grau, y hoy día recordando, por supuesto, al almirante Luis Gianpietri, por quien tuve un gran aprecio y fuimos muy amigos, hay que recordar, el mar de Grau es una forma de conectarnos todos y evitar que las carreteras se pongan pues tan difíciles como es la salida al norte. Pero lo cierto es que el presidente Kuczynski lo planteó y lamentablemente no se pudo desarrollar. Pero es una buena alternativa los trenes de cercanía, así como el metro de Lima, que es indispensable. Tenemos que desarrollar la infraestructura ferroviaria, no cabe la menor duda. No hay forma de que el Perú pueda ser competitivo y que pueda tener mejores puertos si es que no tiene conectividad ferroviaria. El desarrollo ferroviario es un reflejo de la realidad nacional y de la calidad de nuestro Estado. Históricamente hemos tenido diversos obstáculos. No está de más recordar que en el primer gobierno del presidente García se comenzó a construir el ferrocarril
elevado y que se paralizó durante 20 años. Yo no sé si estaba bien o mal diseñado, no sé si era lo adecuado en ese momento, pero definitivamente una obra de esa magnitud no debió paralizarse y debió continuarse en la mejor forma posible. De repente ahí los técnicos nos equivocamos y no levantamos nuestra voz. No sé, seguramente nuestros mayores tendrán algo que decir al respecto, pero muchas de estas obras han sido paralizadas por temas de corrupción, por temas burocráticas, de licitaciones. No tengo ni que contarle a los ingenieros lo que significa una licitación. El que gana inmediatamente es observado por el segundo en la lista, y entonces así se postergan las obras fundamentales en nuestro país. Falta de capacidad de algunos funcionarios públicos. Yo rindo mi homenaje a los funcionarios públicos probos, a la gente que hace un gran esfuerzo por desarrollar nuestro país, pero seguramente también hay unos cuantos de los otros y tenemos que combatirlos y, quién sabe, llamar la atención, que necesitamos avanzar con mucho más rapidez. La carencia de recursos humanos especializados, y en ese sentido los colegios profesionales tenemos la obligación de capacitar a nuestros profesionales para que estén en la mejor forma posible. Yo espero que de esta conferencia podamos sacar algunas conclusiones, y una de ellas es de capacitar a nuestros ingenieros en temas de ferrocarriles. Creo que sería una magnífica oportunidad. El Colegio de Ingenieros no está solamente para eventos sociales, está para cuestiones técnicas. Esa es parte de mi frustración. Yo quisiera tener mucho más diálogo técnico que los temas administrativos que tenemos que ver en todas esas sesiones interminables que tenemos que sufrir acá con el ingeniero Jorge Cueva. Las dificultades geográficas y de operaciones. Dicen pues que los Andes son una gran barrera entre la costa y la selva. Hagamos que esa no sea una barrera, sino que sea una posibilidad de encuentro en el Perú. Por supuesto, para construir reservorios, eso es indispensable, pero también construyamos túneles, pensemos un poco en grande y hagamos túneles que puedan permitir que los ferrocarriles puedan unir la costa con la selva. Y a veces también el poco sentido de urgencia. La verdad es que perdemos mucho tiempo en el Perú. Yo los invoco, y por el interés que muestran de estar acá presentes, que empujemos, que digamos acá hay un sentido de urgencia, necesitamos avanzar más rápido. Y en ese sentido la ley de contrataciones del Estado, que ha sido modificada en los últimos años 6 veces. Ayer teníamos un evento donde fue el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Alberto Otárola, y para los gobiernos es un desastre que no puedan salir las obras públicas. Y entonces la gente dice, estos son unos ineptos. Y no, lo que pasa es que la ley de contrataciones del Estado tiene que ser una ley que facilite todas estas obras. Obviamente las carreteras se demoran, obviamente las líneas de alta tensión se demoran, la conectividad digital se demora, y los ferrocarriles, que seguramente están al final de la cola, también se demoran. Y hay que entender que la ingeniería no es otra cosa que técnica con economía, y si nosotros no contribuimos al desarrollo económico del Perú, no estamos cumpliendo con nuestros objetivos y nuestro rol como ingenieros. El Perú necesita con urgencia más inversión en ferrocarriles para impulsar el desarrollo sostenible, con inclusión y descentralización. Descentralización. En Argentina dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Y en el Perú decimos Dios es peruano, pero sus oficinas están en Lima. Y eso no puede continuar. Necesitamos descentralizar el Perú. Y la única manera es con más infraestructura. Solo el 2% de la carga nacional se transporta en tren, según el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 2%. Eso no es aceptable en ninguna parte del mundo. Tenemos que llamar la atención
que necesitamos, pues por lo menos, no sé cuánto será en Alemania, no me extrañaría que sea el 50%. Es una barbaridad, 2% de la carga se transporta en ferrocarril. Debemos llamar a la acción y colaboración entre el sector público y el sector privado. La falta de conectividad ferroviaria limita el crecimiento económico, en especial en áreas muy remotas, en nuestra sierra, en nuestra selva. Hagamos que ese Dios peruano sea de todos los peruanos y no solamente de los limeños. Necesitamos descentralizar el Perú y eso se hace con más infraestructura. Una red ferroviaria podría significar reducción de 30% de los costos logísticos, un crecimiento económico importante. Chile y Brasil han experimentado un crecimiento de 5% tras expandir sus redes ferroviarias. Por supuesto, uno de los grandes desastres de Argentina es que dejaron destruir toda su red ferroviaria con la herencia de los ingleses que habían construido muchos ferrocarriles. Los ferrocarriles cada vez se han deteriorado más en Argentina y eso se ve reflejado en el crecimiento económico de nuestra querida hermana República de Argentina. La disminución en 50% de emisión de carbono. Cuando estamos hablando del cuidado medioambiental, los ferrocarriles también contribuyen a que no hayan tantos gases de efecto invernadero. Finalmente, el quemar petróleo, el quemar gasolina afecta el medio ambiente y nosotros tenemos que mirar a largo plazo. La participación y el liderazgo de los ingenieros con tecnología, con innovación, es clave en este proceso. Desde nuestro colegio tenemos un rol muy importante, como dice nuestro himno, somos constructores del Perú y tenemos que construir para todos los peruanos. Los ferrocarriles son un aspecto que vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir conversando y yo espero que ustedes se unan a ese rol que tenemos que cumplir desde el Colegio de Ingenieros. Yo quiero agradecer que esté acá con nosotros el representante de la Embajada de Alemania. Él me decía que él no es un experto en ferrocarriles. Yo tampoco soy un experto en ferrocarriles, pero estoy seguro que nos puede comentar de una serie de experiencias en Alemania. Yo he tenido la suerte de estar periodos relativamente largos en Alemania, lamentablemente no hablo sino para pedir una cerveza en alemán, pero realmente hay una red ferroviaria en Alemania, en Inglaterra, en Francia, cosas extraordinarias, países desarrollados de donde podemos aprender. Agradecerle también, por supuesto, a Fernando Sillonis, que es un descentralista a ultranza, que también nos va a acompañar haciendo algunos comentarios, y a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con un pequeño conversatorio con respecto a las necesidades de los trenes en el Perú. Van a dar sus puntos de vista de acuerdo a su experiencia. Iniciamos. Bueno, Roque, felicitaciones, muchas gracias por esta invitación. Doris, Jorge, señor representante de Alemania, muchísimas gracias por venir al colegio. Y encantado de tocar un tema que en términos conceptuales es fundamental. Estamos hablando de transporte de carga y transporte de personas. Yo estoy seguro que muchos aquí hemos vivido la experiencia apasionante del ferrocarril central. Hablando de grandeza, don Alberto Benavides, padre de Roque y tío mío, nos invitaba de niños
a Río Blanco y contrataba un vagón, la Paquita se llamaba, un vagón antiguo, de madera, precioso, y toda la familia nos trepábamos al vagón y enganchábamos a la Paquita, al tren, y era el paseo más extraordinario que uno pudiera hacer. Ojalá todos los niños del Perú pudieran haber vivido ese entretenimiento. Eran domingos y nadie se perdía la invitación del tío Alberto, porque era una fiesta, ¿no? Y por supuesto, él, apasionado, nos sacaba del vagón, nos ponía en esos balconcitos lindos que tienen los vagones y nos explicaba la geología de la sierra peruana. Y realmente era un paseo extraordinario. Entonces, nosotros sí hemos ayudado de niñitos a hacer el cambio de sentido de la locomotora en tornamesa. Bueno, eso es lo más antitécnico seguramente para un tren. Los trenes suelen no parar. Bueno, nuestro tren había que no solo habían zigzags, como todos sabemos, unos zigzags que más parecían montañas rusas, porque uno veía el precipicio al lado, pero el cambio de sentido de la locomotora en tornamesa era otra fiesta, ¿no? Era salir y ayudar a los maquinistas a empujar, literalmente empujábamos a pulso la tornamesa y tremenda locomotora cambiaba de sentido. Entonces, cariño al tren, por supuesto, que muchos peruanos debemos de tener. Pero como bien dice Roque, nos quedamos, ¿no? Ya de mayores, efectivamente, cuando me tocó ser gobernador regional de Ica, en Proinversión había una iniciativa pública-privada, una inversión pública-privada para un tren de cercanías. Y el presidente Kuczynski en ese entonces era el gran promotor de esa iniciativa. Y estaba la propuesta en Proinversión. Y nunca salió. Después comentaré algo al respecto. Después, como gobernador de Ica, interesado por toda la región, fui abordado por un grupo de compañías mineras. Como verán, la industria del ferrocarril tiene mucho que deberle a la industria minera. En realidad es siempre una justificación minera, o muchas veces una justificación minera lo que se ejecuta después en la forma de un ferrocarril. Bueno, pues empresas mineras, peruanas y extranjeras, me vinieron a buscar y para que los acompañe al Ministerio de Transportes para invertir en un tren entre Cotabambas, o sea, Apurímac, y Marcona. Ellos invertirían, los mineros invertirían. Entonces yo dije, ¿qué cosa puede justificar un no? Bueno, Martín Vizcarra, que es ingeniero, lo negó, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿quién entiende a Martín Vizcarra? No quiero entrar en ese tipo de polémicas, pero sí quiero de alguna manera denunciar y protestar que una iniciativa privada que no tenía pierde, ¿no? Y que hubiera unido todo el corredor minero de Apurímac con Marcona, fue rechazado por el propio Estado, ¿no? Repito, el tren de cercanías no salió por el Estado, porque la propuesta existía, ¿no? Entonces, hay algo que tiene que ver con el diseño institucional de nuestro país que falla, ¿no? Roque ha descrito, ¿no?, la corrupción, la burocracia, la permisología, la capacidad, o mejor dicho, la incapacidad, el sentido de urgencia. Es verdad, pero así es nuestro país. Entonces, si algo quisiera de mi colegio de ingenieros, es desarrollar una propuesta de reforma institucional. Un ferrocarril no puede depender de un ministro de Transportes y Comunicaciones.
Un ferrocarril no puede depender de un alcalde distrital, y hay muchos distritos a lo largo de una ferrovía, no puede depender de un alcalde provincial y menos de un gobernador regional. A esa conclusión he llegado. Entonces tenemos que inventar un diseño institucional que yo le llamo tipo BCR. Como todos coincidiremos en esta sala, la institución puramente estatal de éxito y de excelencia es el Banco Central de Reserva. Casi no hay más, ¿no? Los ministerios fracasaron, los gobiernos regionales fracasaron, los gobiernos municipales fracasaron, Autoridad para Reconstrucción, en cambio, fracasó. Todo fracasa cuando está politizado. Entonces tenemos que despolitizar, por ejemplo, la construcción de ferrocarriles. No puede depender de los políticos, tiene que depender de expertos en ferrovías y darle la autonomía que tiene, por ejemplo, el Banco Central, donde ningún congresista puede venir con su tarjeta y recomendar a su ahijado, a su primo, a su enamorada, como estamos viendo, ¿no? Entonces tiene que ser súper profesional, meritocrático, y que no puedan meterse los políticos, como el BCR, ¿no? Esto es muy urgente, muy urgente. Ustedes me vinculan con Ica. Ica la bloquean 4 vándalos. 4 vándalos bloquean Ica y dividen al Perú en 2. Los que están de ese lado del bloqueo y los que están de este lado del bloqueo, y separó medio Perú, ¿no? Y eso lo hacen 4 vándalos. Entonces sí necesitamos ferrovías como vías alternativas, sí necesitamos cabotaje marítimo como vías alternativas, y estábamos hablando hasta de transporte aéreo. Pero realmente es una muy buena idea hablar de ferrocarriles, pero yo sí creo, he llegado a la conclusión, porque así como hablamos de salud, que es un fracaso, ¿no? Que el pobre enano se muere sin atención, y así se mueren miles de peruanos todos los días, y no tenemos agua potable en Lima, ni siquiera en Lima, ¿no? Todos son servicios públicos altamente especializados. Y el BCR se justificó porque es un servicio macroeconómico altamente especializado que había que despolitizar. Bueno, ¿qué más especializado que la construcción de ferrocarriles? ¿Cómo le vamos a delegar a los políticos algo con ferrocarriles? No saben de ferrocarriles, ¿no? Así como no saben de salud. La propuesta que yo tengo para la institución que haga ferrocarriles, la hago extensiva para la institución que maneje la salud pública de los peruanos, porque hemos fracasado, porque se ha politizado, así como la institución que haga la educación pública tiene que ser también blindada de la política, y por supuesto el agua potable. Pero gracias, Colegio de Ingenieros, de hablar de ferrocarriles, y ojalá que desarrollemos una propuesta del colegio respecto del diseño de una nueva institución que contrarreste la corrupción, la inoperancia, la indolencia, la politiquería. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy David Schmidt, el ministro consejero de la Embajada de Alemania. No soy experto de trenes, pero yo pienso que yo tengo un par de informaciones que valen la pena compartir con ustedes. Gracias por la palabra clave, la política, es mi ámbito entre otros, y voy a empezar con una muy buena noticia que tiene que ver con el tema de hoy. Voy a volver a trenes en un minuto, pero quiero compartir con ustedes una muy buena noticia que recibimos hoy. La noticia que su presidenta va a viajar a Alemania a una conferencia de muy alto rango de la economía alemana con empresarios peruanos para hablar de la cooperación bilateral en términos de economía de nuestros países. Entonces, eso tiene mucho que ver con el otro tema, el tema de... Entonces, mis colegas en Berlín me están preguntando justamente hoy, de qué vamos a hablar y qué agenda vamos a poner, y obviamente vamos a poner
el tema de la infraestructura en la agenda, porque yo pienso que es un tema clave, como mencionó Roque Benavides, es la infraestructura y el transporte es un tema clave en la riqueza y en la productividad de un país, ¿no? Porque si usted puede producir, pero no puede llevar sus productos a su destino, no funciona. Y eso combina también con una conversación. Tengo una información que yo recibí hace un par de días. Cuando tuvimos una reunión, el cuerpo diplomático se reunió acá con la delegación de alto rango de OECD, OCDE, que es la Organización de la Cooperación Económica y del Desarrollo. Yo tuve el privilegio de hablar con el secretario general de OCDE sobre cómo ven el Perú, y yo pienso que eso fue un encuentro bastante alentador. Obviamente presentaron un análisis de fondo del Perú, las necesidades de reformas y dicen que sí, es un camino, y es un camino largo, pero y falta mucho. Hablaron de usted ya lo mencionó, de un déficit de hasta casi 90 millones de dólares en términos de inversión en la infraestructura. Pero ese proceso de su accesión a OECD, OCDE en español, también yo comparto eso con muchos colegas del cuerpo diplomático, es un reto, pero al mismo tiempo es una oportunidad muy grande haciendo esa adaptación a los estándares de los otros países miembros, entre otros Alemania, Estados Unidos, pero también ya México, Colombia. En alemán se dice, der Weg ist das Ziel, el camino es la meta. Yo no sé si eso se entiende en español, pero es un incentivo muy, muy grande para el país de llevar a cabo esas reformas. Sobre todo en infraestructura, es precisamente un tema que vamos a abordar en esa conferencia en Alemania. Para compartir otra noticia que me parece importante para ustedes, es usted mostró un slide, ¿cómo se dice? Un slide del metro de Lima. Es un proyecto que nos interesa mucho, y ya estamos en contacto con Ferrocarril Alemán, estamos hablando con su Ministerio de Transporte, y nuestra empresa estatal, el Ferrocarril Alemán, ya está acá, tiene su oficina en ese momento en Colombia, pero tiene su sucursal acá en Lima. Ya estoy hablando con sus expertos sobre la ampliación del metro, pero obviamente estamos listos y preparados de traer nuestros expertos cuando quieran para ponernos en contacto con ustedes, ¿no? Es cuando quieran. Y para decir, uno siempre tiene el derecho de criticar a su propio país, y yo voy a hablar bien del Perú, porque pienso que aquí también hay muchas cosas que que se puede destacar. Es como yo llevo un año y... No, pisco sour y más, mucho más. Sí, se habla mucho de la gastronomía, pero cuando yo hablé con Berlín, dice, ya no más gastronomía, vamos a hablar de infraestructura. Por ejemplo, aquí también hay cosas que funcionan muy bien, y por eso yo veo mucho potencial. Hay mucha gente muy capaz. Por ejemplo, si yo veo, no tengo que decirle, tienen una minería de world class. Aquí yo estuve en Perumín. Conozco sus minas, eso es de rango mundial, y lo que también funciona en términos, hablando de infraestructura, si uno mira a cómo están desarrollando ese triángulo de Callao, Chancay y el aeropuerto.
eso es ninguna, no es ninguna idea, eso ya está, es un hecho. Obviamente es un logro en términos de infraestructura que con un poco de ayuda de China, pero también con un poco de ayuda de Alemania, porque no sé si ustedes saben, pero la empresa que desarrolla el aeropuerto trabaja es un equipo peruano, pero trabaja también con Fraport de Alemania. Por eso Perú está totalmente capaz de construir infraestructura y yo veo mucho potencial para más cooperación entre nuestros dos países y me parece que es una agenda bastante positiva. Para volver a su pregunta, obviamente sí, claro, Alemania tiene una red de trenes muy extremadamente denso. Es como cuando yo estoy en Alemania, yo prefiero viajar en tren. Es como hasta mi pueblo, es un pueblo de 7,000 habitantes, yo voy en tren, no tiene un tren. Llega el tren regional, tenemos el Interregio regional, el Intercity y el Intercity Express. Y cuando yo me traslado de Berlín a mi pueblo natal, son casi 500 kilómetros, hablamos de algo de 3 horas, ¿no? Es algo yo no manejo. De hecho, si manejamos, mi esposa tiene que manejar, ya no manejo. Entonces, eso sí funciona en términos de pasajeros y funciona en términos de carga. Yo no tengo el porcentaje, yo pienso que en términos de pasajeros son 5 millones o algo. Es un número extremo. Los trenes siempre son baratos, son rápidos, hasta 250 kilómetros por hora el Intercity Express. Y lo que uno no debería olvidar es una red que conecta ya de Alemania con el resto de Europa, hasta Inglaterra, hasta Asia. En Alemania, en Duisburg, llegan trenes de China, ¿no? Uno tiene que ver eso de esa manera, y para volver a mi punto de partida, yo pienso que es un punto clave para la riqueza y la productividad de un país es el transporte, ¿no? Es el transporte y el transporte de ferrocarril. Y para terminar voy a llevarme una idea que usted me dio, muy buena, muy bonita. Ya mañana voy a ponerme en contacto con mis colegas también para que ustedes puedan hablar. Eso en Alemania es de una cooperación más estrecha entre nuestras escuelas de ingenieros. Ustedes tienen escuelas excelentes, pero dijeron que necesitamos más capacitación en términos de ferrocarril, de ese conocimiento. Yo estoy seguro que podemos ofrecer eso y me parece un muy buen punto de partida para aún más cooperación. Muchas gracias. Bueno, antes de abrir la conversación para unas pocas preguntas, yo quisiera solamente complementar lo que han dicho Fernando como nuestro amigo representante de la Embajada Alemana. Uno de los temas que espero que no haya pasado desapercibido por ustedes es la creación de la Autoridad para la Infraestructura, que va a iniciar sus operaciones, entiendo yo, a comienzos del próximo año. Ese es el primer paso para el Ministerio de Obras Públicas y que seguramente tendrá que llevar a que haya una consolidación de ministerios y que eso realmente impulse los ferrocarriles, las carreteras, la conectividad eléctrica, la conectividad digital y toda la infraestructura que se necesita. Ojalá que sea tipo Banco Central de Reserva y que no se, por ejemplo, en esta discusión que tuvimos con el que estuvo el presidente del Consejo de Ministros, se le planteó, en vez de que el directorio de la Autoridad para la Infraestructura esté conformada por ministros, que sea como en el Banco Central de Reserva, que se nombran directores profesionales
y que no puedan ser removidos cuando hay un cambio. Esa autoridad para la infraestructura es fundamental en el Perú. Necesitamos hacer algo, si no nos vamos a quedar a la saga. Y eso creo que no es lo que queremos, y el colegio tiene que presentar propuestas. Lamentablemente hemos tenido pues nuestros encontrones con el Ministerio de Transportes por el tema de la carretera central. Todavía no le encontramos sentido a lo que se quiere hacer. Si es que hubiera un grupo técnico, seguramente podríamos conversar mucho más abiertamente. El otro tema que yo quisiera agregar de lo que ha dicho mi primo Fernando Sillonis, que creo que se le ha escapado porque debería haber dicho por qué se llamaba la Paquita, pues. Los jóvenes acá presentes seguramente no saben, pero Paquita era la esposa del mariscal Benavides, tía abuela de Fernando y tía abuela mía, Francisca Benavides Díez Canseco, casada con el general, con el mariscal Óscar R. Benavides Lazarte. Así que no eran primos hermanos, eran primos en 8º grado. Pero Paquita le pusieron por la tía Paquita Benavides Díez Canseco, hermana de nuestro abuelo Benavides. Decirles también que va a ir la presidenta Boluarte a Alemania la próxima semana, y no nada que ver con el colegio, pero a mí se me había convocado y yo estaré viajando. Esencialmente es una iniciativa de la Sociedad Nacional de Industrias, mi amigo Ricardo Márquez, y esto se ha planificado con mucho tiempo de anticipación. La sorpresa ha sido que vaya la presidenta. Se trataba de una reunión empresarial para promover ¿qué? Que venga la industria alemana al Perú, que venga como ha ido el ministro de Industrias alemán a Chile. Bueno, nosotros queremos que vengan acá, al Perú. Nosotros tenemos costo de energía más barato. Hoy día lo que está sufriendo Alemania y toda Europa con el costo de energía producto de la guerra entre Ucrania y Rusia es tremendo, y es una oportunidad. Y la China no cumple con los estándares medioambientales, no cumple con los estándares de Occidente para efectos de la producción, y eso se está discutiendo mucho. Sitios como América Latina son la oportunidad, pero para eso tenemos que ponernos para la foto, para eso tenemos que ser mucho más competitivos, y yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad. Es evidente que, por ejemplo, no hemos mencionado el ferrocarril que debería salir del ferrocarril central a Chancay. Debería haber un ramal que una con el puerto de Chancay, que es una obra maravillosa, que yo los invito a que la visiten. Realmente esas son las obras que necesitamos hacer en el Perú. Y el Colegio de Ingenieros tiene que levantar su voz. ¿Quién si no el Colegio de Ingenieros? ¿Van a ser los abogados, los médicos? Son los ingenieros los que tenemos que levantar la voz. Así que muchísimas gracias a todos por su presencia y aceptaremos unas cuantas preguntas. Gracias. Sí, también quería agregar y tomarle la palabra al señor David con respecto a las capacitaciones para nosotros como ingenieros en lo que es ferrocarriles. Y eso merece un aplauso. Ahora sí abrimos, solo vamos a tener 4 preguntas como máximo y que sean breves, por favor. Soy el ingeniero Jesús Armando Arteta. Roque, te felicito por esta conferencia, y para mí, Fernando, a ustedes, señor embajador. Quería hacer un comentario, corroborando lo que dijo Roque. Perú fue pionero en América Latina de los ferrocarriles. El presidente Ramón Castilla, siglo antepasado, hizo el tren inglés, Lima-Callao, 14 kilómetros, que se hizo en 4 meses, tiempo récord, y la plata que se gastó ahí en 3, 4 años se recuperó. Después hizo el tren de Arica a Tacna, que tú hablaste que en la guerra con Chile, el tratado, ¿no? Bueno, el otro tema que quiero conversar es lo siguiente, ¿no? Yo estudié en Ingeniería Civil en la UNI, soy condiscípulo con Fernando, y iba a un curso de ferrocarriles. Había un curso de ferrocarriles que venía de muchos años.
y yo lo llevé por pasión a este tema que venido acá, como lo notaba ella. ¿Qué resulta? Que el tren eran 2 alumnos, porque no había nadie estudiando ferrocarril, yo le hice por pasión, no de hobby, ¿no? Bueno, ahora te quiero contarte lo siguiente. Es importante comentarte que el gusano, o le llaman gusano a las máquinas que vino de España para hacer los trenes subterráneos. Además en el Perú 1 kilómetro por año promedio, que una vergüenza. En España avanzaba 24 kilómetros por año. Y los españoles se quedan asombrados que este país, ¿por qué no avance? Es lo que tú dices, el problema de la burocracia estatal, ¿no? La otra quiero recordar a Augusto B. Leguía. Él tuvo el sello de hacer el tren Tambozó-Pucallpa, que se comenzó 40 kilómetros. Una mano negra paró el tren. El general Odría nuevamente lo retomó. Comenzó el tren, se avanzó 50 kilómetros con túneles, con todo, que tuve que saber el tema, y se quedó parado, no sé cómo, por ahí. Ha habido enemigos en el tren. La otra quiero comentarte, termino con esto, mi querido Roque. Los enemigos son los transportistas. La otra quiero comentarte, estuve en Santiago de Chile hace unos años y comencé con el mejor experto en ferrocarriles de América Latina. Se llama Ian Thompson, trabaja en la CEPAL. Fui allá a conversar con él y me contó varias cositas rápidas. Para que un tren exista, me dijo, y se mantenga, tiene que llevar y traer. El negocio es la carga, me dijo. Si el tren no llega, no trae, ese tren está destinado a desaparecer. Segundo, tiene que haber ciudades económicas cercanas, como hay en Alemania, que haya una economía cercana, como es Ica, por ejemplo, que es bastante económico, con puntos como San Juan de Marcona. Pero hay zonas que, por ejemplo, de la zona de San Juan de Marcona hasta Arequipa, esa carretera, casi no hay tráfico. Entonces, esas cosas hay que tomarlas en cuenta para esto, mi querido Roque. Muchas gracias, no quiero hablar del tema, muy amable. Gracias. ¿Preguntas? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Seré breve. Buenas noches, señor Roque Benavides, señor Sillonis. Felicitar a la ingeniera Doris por su brillante iniciativa de promover el tema ferroviario. Coincido con usted, ingeniero Roque Benavides, como ingeniero civil. He venido especialmente desde la región Ica a su evento, a su ponencia, y definitivamente se requiere promover el desarrollo del capital humano ferroviario. Es una tarea que debemos promover a nivel nacional. Un proyecto ferroviario no es solo de un lugar específico, es de norte a sur, este a oeste, y por lo tanto promover el desarrollo del capital humano ferroviario en todas las regiones amerita poder iniciar. Lo otro, tampoco soy ferroviario, soy portuario, soy constructor portuario, sin embargo, quiero destacar el interés en promover, concatenar los puertos con los ferrocarriles. La carga es lo que genera la renta. En cuanto a movilidad, la movilidad básicamente es el Estado que mayormente lo asume. Es un tema muy puntual. Y finalmente, destacar lo que más me motivó haber leído un libro de una escritora peruana, Elizabeth Ingunza, El tren de la codicia, y me impresionó una parte que dice: cuando el sur del Perú no era el norte de Chile. Y tuvimos el primer ferrocarril salitrero del mundo. Y finalmente, en mi ciudad natal, Pisco, se construyó el tercer ferrocarril portuario. Entonces, eso que sea punto para que nos motive, y me sumo a su iniciativa de promover la infraestructura. Muchas gracias. Ingeniero Roque Benavides, muy buenas noches, ingeniera Sabat y miembros a nombre del CIP1, he venido especialmente a su exposición, porque el Perú no sabe que Bolivia está construyendo un tren con Brasil, un acuerdo con Brasil para el interoceánico, que ya tiene Arica. Nosotros tenemos la ley de la zona franca, o sea, el puerto seco, y no hay el desarrollo del puerto de Matarani. Tenemos un caso específico, como usted lo ha nombrado, ¿no? Yo soy asesor de varios gobiernos regionales del sur bueno, ¿no? Lo que interesa es de que usted ha planteado una cosa muy específica para el desarrollo del país. Hay, por ejemplo, el ejemplo de la línea férrea ya construida de Machu Picchu a Quillabamba.
y que evitaría los 500 millones de proyectos que están hablando del túnel trasandino de Cusco a Quillabamba. Y sin embargo, solamente cuesta repararle y ponerle en funcionamiento. Traería solamente en turismo más de 1 millón de visitantes al Amazonas, de Machu Picchu al Amazonas, extranjeros, y muchos más. Entonces, creo yo que lo que usted ha planteado, y debería ser el Colegio de Ingenieros del Perú, yo soy el ingeniero Alberto Asa, y lo felicito, sería crear la autoridad autónoma de los trenes del Perú. Esa debería ser una propuesta del Colegio de Ingenieros al gobierno central, que tiene que ser autónoma para evitar las manos negras. Mire, la zona franca de Puno tiene 16 años de ley. Lo único que falta es que se reúna el Consejo de Ministros y determine, esto reemplazaría Arica, Iquique y Antofagasta por Puno, para toda la mercadería marítima que necesita Brasil y luego Paraguay y el nordeste de Brasil. Esto yo le voy a pedir después para hacer una exposición, porque simplemente tenemos la ley desde el 2006, no la quieren aprobar. No sé si el norte de Chile o Chile está haciendo acciones para que no se ponga en ejecución esa ley, que tiene su ley y su reglamento. Y nosotros desde el sur estamos postergados porque nadie nos oye. Después dicen que nosotros somos violentos. Es que realmente esa zona es pobre, es abandonada del Estado. Mi gente todavía camina con hojotas. No hay comparación con Lima. Y como usted dice, a través de APPs, nosotros podríamos brindarle, por ejemplo, a los gobiernos como Alemania, proyectos rentables. Tenemos nosotros mucho que hacer en el Colegio de Ingenieros. Yo le agradezco por esta exposición, creo que podríamos hablar mucho, y yo creo que hay que de acá partir para lo que sería el Instituto Nacional de Planificación, recuperarlo, porque el Perú no tiene un proyecto de desarrollo macro a largo plazo. ¿No? Cada presidente hace lo que le da la gana. Disculpe, muchísimas gracias y a nombre de Puno los felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Con eso cerramos una más, con eso terminamos las preguntas. Sí. Y luego ya coordinamos para podernos reunir y seguir debatiendo. Buenas noches, ingeniero Roque. Buenas noches. Me da gusto verlo a Fernando, perdone que lo tutee, ¿sí? El que le saluda, soy sobrino de Pocho Tantalián, ¿sí? Y les digo eso, yo no vengo en condición de ingeniero, yo vengo en condición de campesino, y me da alegría y me trasladado desde Cajamarca hasta acá. Felicitarles y felicitar a todos los ingenieros, pero me gustaría ver más ingenieros jóvenes y también estudiantes de las universidades acá. Hay que promover a nuestros jóvenes, ingeniero Roque, porque hay que hacer escuela ciudadana, como nosotros le llamamos en Cajamarca la escuela rondera, y les invito al turismo a que nos visiten desde Porcón, el que usted conoce, donde se Cerreo y Anacoche. Puntualmente, nosotros tenemos que hablar de acá la base de los trenes para América Latina por el tema del litoral que tenemos, que ese es un proyecto ambicioso que viene más de 100 años. Chancay tenemos que impulsarlo, todos estamos creídos que Chancay ya está corriendo, si recién estamos buscando los inversionistas para el desarrollo. Entonces, concreto, ingeniero Benavides, traigamos la planta de cualquier estado, pero con la alta tecnología y la experiencia. Eso quiero llegar, acá en el Perú, para América Latina, aprovechando el litoral. Gracias. Muchas gracias. Ahora se derivan a responder. ¿Con eso termino? Ok, no hay pregunta. Bueno, agradecerles. ¿Sí se escucha, no? Ya, ok. Bueno, agradecerles por su presencia. El ingeniero Roque Benavides va a dar las palabras de clausura, de término, por el evento. Van a decir que estoy acaparando el micrófono, mil disculpas. Agradecerles nuevamente. Nunca he visto esta sala tan llena como hoy día. Yo les agradezco y me hacen sentir muy bien. Muchísimas gracias y los invitamos a tomarnos un café acá al costado y podremos seguir conversando. Gracias. Sí, le vamos a...